Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a una nueva presentación de aquí de su canal Pablo Peramonti. Hoy tenemos un invitado muy especial del canal Flecha Antigua. Su nombre es Salim Hasir y él nos va a hablar un tema muy interesante y también profundo con respecto a Jehová. Ya se habló mucho acerca de Jehová aquí en el canal, más que él va a presentar su perspectiva, así que le voy a dar la bienvenida, sin más preámbulos. Bienvenido, Salim, ¿cómo estás? Hasir es tu apellido, ¿verdad? ¿Lo Sí, pronuncié bien? sí, correcto. Gracias, Pablo, por invitarme aquí a tu espacio. Muy complacido de compartir contigo y con todas las personas que te ven en tu canal. Así que nada, aquí estamos a la orden para tocar este tema y gracias nuevamente. Así es, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Salim tiene un canal, se llama Flecha Antigua, tiene muchas investigaciones, opiniones con respecto a ciertas temáticas y también noticias, ¿verdad? Suele dar Sí, noticias, veo también. sí, mi canal se centra en investigaciones propias, investigaciones que yo hago y bueno, y comparto a través de videos. También comento noticias de actualidad que considere importante, ¿no? Dentro de todo lo que es la sociedad, noticias que considero que tienen que ver con todos, ¿no? Que nos afectan a todos. Y también hago ciertas videos con opiniones, ya no de investigaciones mías, sino de investigaciones de otras personas o investigaciones que me comparten los seguidores para que, bueno, yo pueda dar alguna opinión al respecto. Entonces, básicamente se centra en investigaciones, noticias y opiniones. Ese es el contenido de mi canal. Muy bien, gracias por la info de tu canal. A los que le interese el canal de Salim, yo lo repetí, una vez más lo repito, Flecha Antigua, ya saben más o menos la temática. He visto varios de tus videos, Salim, hay algunas cosas que discrepamos, pero hay cosas que estamos ahí de acuerdo, ¿no? Y sin embargo entiendo de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, vamos descubriendo de a poco la verdad, ¿no? Y nos va llevando la fuente, de a poco nos va guiando, o nuestro espíritu, como has hablado mucho en tu canal, nos va guiando a esa verdad y a ser mejores seres humanos, ¿no es cierto? Así es, y qué bueno que discrepemos, ¿no? En algunos temas, porque de eso se trata, que cada uno poco a poco vaya encontrando su verdad de acuerdo a las distintas temáticas. Y sí, en la medida que el ser humano va comprendiendo diversos temas y sobre todo que esos conocimientos lo impulsen a buscar por dentro, va a ir encontrando cada vez más comprensión y más respuesta a las dudas, ¿no? Que siempre hemos tenido y que de momento no habíamos encontrado alguna respuesta que nos llenara del todo. Entonces, yo comparto informaciones, conocimientos con esa intención para impulsar a las demás personas a que también ellos busquen y quizás la información que yo les comparta le pueda dar algún incentivo, les pueda dar alguna respuesta y al resto pues sí le toca a cada quien complementar el resto de la información. Básicamente es eso. Igual es un muy buen canal el tuyo, así que les recomiendo, queridos amigos y hermanos que están aquí, que puedan ir a su canal, lo vean y se suscriban para ver el contenido que tiene Salim, ¿no es cierto? Al final de la transmisión voy a dejar el enlace de tu canal, Salim, para que lo puedan ir a ver y bueno, los que les haga sentido, les sea útil, se suscriban y puedan ver los contenidos que él tiene allí en el canal. Sí, yo compartí Muy bien. también el enlace de este en vivo en mi canal para que las personas pues entren y también los que quieran se suscriban a tu canal, que también lo estuve viendo, muy interesante, te felicito. Y bueno, de eso se trata, Gracias. ¿no? Que siempre compartamos y nos apoyemos entre todos. En este caso no es conmigo y mi esposa, es más que nada yo soy la cara visible, pero ella está detrás ahí Ah, ok. aportando, así que gracias igual. Ella sale muy poco en el canal, pero últimamente estamos haciendo un podcast que está muy interesante sobre el Evangelio de Juan, así que si por ahí no lo escuchaste, te lo recomiendo que lo escuches. Interesante lo Gracias. que aporta. Sí, lo tendré en cuenta. Bueno, Salim, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es Salim Hasir? Por lo que quieras contar de ti, a qué te dedicas o lo que quieras con respecto a ti. Bueno, como muchos saben, sobre todo los que ya me siguen algún tiempo, yo soy de Colombia, yo soy colombiano. Y desde hace unos 12 años, más o menos,
vengo compartiendo en América Latina principalmente diversas informaciones, investigaciones que he hecho, no solamente yo individualmente, sino con un grupo de personas inicialmente, luego pues ya seguí un camino más individual, también participo en otro canal con dos compañeros, Neil Barrios y Juan Pombo, en un canal de YouTube llamado Descubriendo, que ya llevamos 11, 12 años precisamente con ese proyecto. Y hace casi 6 años yo abrí este canal, bueno, este canal no porque no estamos en mi canal, pero mi canal individual que es Flecha Antigua que tú comentabas ahorita. Yo a nivel de profesión soy diseñador gráfico, estudié esa carrera y bueno, me he dedicado a eso y lo he ido llevando a cabo junto con esto que es mi pasión, que es la comunicación, compartir investigaciones, porque bueno, yo no solamente en todo este tiempo he hablado de estos temas, yo en algunas ocasiones me decían para dictar conferencias y me proponían un tema, bueno, yo lo investigaba y dictaba la conferencia. Y bueno, esto lo fui aprendiendo empíricamente. He hecho radio también durante muchos años. Y bueno, y después incursioné en el tema de YouTube. Ya por acá llevamos también bastantes años con el tema audiovisual. Y bueno, hemos hecho varias cositas a lo largo de 12 años, como te decía. Y he combinado mi profesión con esta actividad. Y bueno, mi profesión también la puedo ejercer en esto porque yo en mi canal y en el canal de Descubriendo soy el que hago las miniaturas, ¿no? Las imágenes, el tema de los títulos y bueno, ahí trato de implementar lo que sé de profesión también en esta actividad. Tengo 33 años, la edad de Jesucristo, y bueno, no sé Este año qué... te van a matar. Dime, no te escuché bien. Este año te van a matar entonces. Ah, sí, este año me crucifican. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. No sé qué otra cosa de pronto quisiera saber acerca de mí. Ahí pues te comenté lo más superficial. Mira, tenemos cosas en común. A mí me gusta también el diseño gráfico. No estudié aún. También soy un poco creativo y me gusta también más el diseño de audiovisual, así, con lo que es el creador de contenido. Y también muchas cosas de investigación me llaman. Desde niño fui muy curioso. Cuando entré en la religión me taparon de ideas raras y ahí me metí en una personaje que no era, pero bueno, después ahora he vuelto a tener ese espíritu de investigación, así que estamos en la misma frecuencia, se podría decir. Gracias por lo que compartiste. Te felicito por tu canal y por tu profesión, que es algo muy lindo y de todo se puede aprender, ¿no es cierto? Totalmente, así es. Lo otro que te iba a decir, Stalin, cuando vi eso es aparte de lo que te iba a preguntar, cuando vi el video del espíritu, cuando explicaba lo que es el espíritu, me voló la cabeza. Me dejaste regulando ahí, así que nunca había visto de esa perspectiva el espíritu humano, así que ¿Cuál interesante es ese también. video el que explico qué es y cómo se crea el espíritu? Creo que se llama así, Claro, ¿no? exactamente. Sí, ese video ya lo Exactamente. hice al inicio del canal. Recuerdo ese video, ¿Y sí. has cambiado la perspectiva o seguís más o menos en lo mismo? No, igual, totalmente igual. Recuerdo que ese video me lo ayudó a hacer un amigo que es productor audiovisual, porque si tú notas, el video tiene una calidad en la grabación, en la edición. Entonces, digamos que tiene un contenido audiovisual, digamos que a nivel profesional, y también me gustó cómo quedó, ¿no? Creo que logré sintetizar lo que yo he comprendido en el tema del espíritu, cómo lo percibo. Y bueno, y teniendo en cuenta varios conocimientos ancestrales que se han entregado en torno al espíritu, pues creo que ahí lo resumí lo más que pude. Pero no, mi perspectiva no ha cambiado, al contrario, he ampliado más el conocimiento que tengo acerca del espíritu humano, del tema de lo que toco ahí, la reencarnación y bueno, otros aspectos y otras leyes acerca del espíritu. Pero lo que he hecho es ampliar la información porque ese video tendrá más o menos unos 5 años, más o menos tendrá. Fue uno de los Ujú. primeros del canal. Y no, ahí seguimos en la misma línea. De hecho, luego he ido haciendo más videos y si los has visto, pues mantengo la misma certeza porque hay informaciones que yo comparto y quizás apenas estoy descubriendo o tengo una perspectiva y luego la podría cambiar, obviamente. Pero hay algunos temas en los que yo desde hace mucho tiempo ya tengo una certeza, tengo una base sólida para confiar en eso y para ya asumirlo como una verdad desde, obviamente, desde mi perspectiva.
Y el tema del espíritu es una de ellas, ¿no? El tema de la reencarnación, yo tengo una certeza absoluta de que nosotros reencarnamos, es una ley del espíritu. Y bueno, muchos me cuestionan cuando toco este tema porque, bueno, ¿y cómo lo compruebas si no recordamos? ¿Qué pruebas tienes de que vivimos ese proceso? Y bueno, y yo siempre les digo que pruebas científicas no hay, porque la ciencia como la concebimos nosotros se enfoca principalmente en estudiar lo material, lo físico, lo tangible, y eso está muy bien, pero cuando hablamos de las leyes espirituales, la ciencia terrestre no nos ha entregado herramientas para estudiar y comprobar esas dimensiones. ¿Y por qué no las entrega? Sencillamente porque la ciencia desecha la dimensión espiritual. Entonces, no te lo puedo comprobar con la ciencia terrestre, porque son leyes espirituales que primero no comprendemos, ni siquiera pues yo las comprendo totalmente. Y bueno, simplemente es una certeza interior que yo tengo y que yo sé que poco a poco mucha gente la irá teniendo y ya muchos la tienen. Porque sé que muchos se han cuestionado sobre si tenemos una única vida y por qué vemos tantas injusticias. Y bueno, lo que explico en ese video que tú comentas acerca del espíritu y el tema de la reencarnación, que es muy interesante. Muy bien. Te iba a hacer una pregunta que acá te han hecho. Creo que de esta señora me parece que es de tu canal. Te pregunta sobre la marca de la bestia. No sé de qué video se refería, si le puedes responder. Bueno, yo he hecho varios videos hablando del tema de la marca de la bestia y es un tema que por lo general lo hemos escuchado en las religiones, ¿no? Porque sabemos que la profecía principal que habla de ese tema está en Apocalipsis, pero hay otras que la mencionan, como por ejemplo Parravicini también habló de un proceso de marcaje o de cibernetización en términos de Parravicini. Y la marca de la bestia tiene varias dimensiones. No se simplifica a lo que comúnmente escuchamos por ahí acerca de un implante tecnológico, un microchip. No se simplifica solamente al código de barras que sabemos por diversas investigaciones que contiene el 666 codificado. No se simplifica al dinero, porque el dinero es una marca. No puedes comprar ni vender si no tienes dinero. La marca de la bestia va mucho más allá y comienza por un proceso de manipulación genética que sé que es el tema central que vamos a tocar hoy. Y ahí inicia el tema de la marcación a las humanidades como nosotros, a través de un proceso de manipulación genética por fuerzas negativas. Y esa marcación determinó en nosotros y en nuestros genes que tuviésemos un gen del error. Y ese gen del error consiste en que nosotros tendemos fácilmente a violentar la ley natural. Tendemos a violentar la ley de la vida y todo ser humano que tienda a ese error, eso quiere decir que tenemos la marca de la bestia. Solo que cuando las profecías la mencionan y hablan que será para el fin del tiempo, entonces ahí la marca comienza a tomar otras dimensiones, porque la marca también es en el pensamiento y la marca también es un dispositivo o un sistema de comercio en el marco del nuevo orden mundial, como se ha denunciado. Pero en el tema de la marca, pues ya estamos marcados. ¿Qué es el microchip que mucho se habla? Es la sintetización, la materialización a nivel tecnológico, físico, de una programación y una manipulación que tenemos hace miles de millones de años. Bueno, digamos que en tiempo del planeta Tierra no es hace miles de millones de años. Ahí me refiero más al universo, ¿no? Al origen de todo este caos, pero ya en el planeta Tierra sí tiene sus miles o cientos de miles de años hacia el pasado. Entonces, en el aparatico tecnológico se sintetiza ese programa de control y quienes, se lo coloquen en ese marco de nuevo orden mundial, pues ya estarán sometidos al control absoluto. Entonces, como para resumir un poco el tema de la marca de la bestia por la pregunta que hacen ahí en el chat. Claro, gracias, hermanas Siri, si no me equivoco, hermano. Ahí le respondió Salim. Ahora vamos con la siguiente pregunta que va relacionado. ¿Quién es o quién es Jehová el extraterrestre, según tu perspectiva? Bueno, es una pregunta que decir quién es con exactitud es un poco complejo porque yo lo he mencionado Según tu perspectiva. Sí, claro. Como lo he mencionado en algunos videos que he hecho, resulta que sabemos que Jehová contacta a un pueblo en la antigüedad desde Ur de Caldea, que primero pues se contacta con Abraham, donde ya comienza a establecer el pacto, y él le enseña un idioma extraterreno a Abraham, que es el hebreo, y a partir de ahí él hace el pacto con él y la descendencia después de él.
Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo hebreo comenzó a adorar un Dios y se dice que ese Dios los eligió como su único pueblo. Entonces, así como le ocurrió al pueblo hebreo, en el pasado, en otras culturas, también hubo dioses que contactaron a otras culturas y a otros pueblos. Solo que en muchos de esos pueblos se tenía la perspectiva no de un único dios, sino de varios dioses. Entonces pongo ejemplos como la antigua Sumeria, Egipto, Grecia, la India, donde se hablaba de varios dioses. Entonces, ¿qué pasa con Yahvé? Yahvé, yo creo, desde mi perspectiva, considero que no se refiere a un único personaje, a un solo ser. Considero que lo que los hebreos llamaban el yo soy o el tetragramatón o Yod-Het Bot-Hei era la agrupación de seres extraterrenos que habían contactado también a otras culturas, pero que en un tiempo específico lo contactan a ellos. Y ellos a esa organización extraterrena le colocan un nombre. Y ese nombre es lo que luego se tradujo al español, por ejemplo, lo que conocemos como Jehová. Jehová representa, desde la perspectiva de la cultura hebrea, el contacto de seres extraterrenos con ese pueblo. Ahora, si vamos al origen de Jehová, de quién es Jehová, hablando del término como tal, tendríamos que ir a un documento apócrifo, que es el libro secreto de Juan. Ese libro menciona que el padre de la rebelión o el origen del mal en los universos surgió a partir de la desviación de una humanidad que desvía su camino y termina abortando de sí una energía contraria a la vida. Esa energía contraria a la vida, el libro secreto de Juan le pone un término, y ese término es Yaldabaoth. Yaldabaoth es el nombre del origen de la oscuridad. Luego el mismo libro relata que ese proceso de oscuridad se fue expandiendo por otras razas, otras humanidades, que comenzaron a copular y expandir esa fuerza oscura. En algún punto, dice el libro secreto de Juan, que Yaldabaoth comenzó a crear entidades y demonios. Esos demonios comenzaron a posesar humanidades posteriores al caos, físicas como nosotros, y se dice que en un punto de ese proceso de manipulación de humanidades, Yaldabaoth tiene 2 hijos por la violación de Eva, como dice el libro secreto de Juan. Nosotros conocemos la historia de Eva por el Génesis, pero la historia de Adán y Eva es anterior a la Tierra. La famosa historia de Adán y Eva no es algo que sucedió en el planeta Tierra. Cuando se habla de Adán y Eva, es el proceso de manipulación que hicieron las razas negativas posteriores al caos con humanidades físicas como nosotros. Luego ese proceso, por ejemplo, lo replican en el planeta Tierra cuando llegan hace miles de años. Pero la historia del Génesis, la historia de los Anunnaki, de Enki, de Enlil, la historia que relata el libro secreto de Juan es una historia que se está refiriendo a un tiempo anterior a la Tierra. Entonces se dice que de todo ese proceso de violación a las humanidades, Yaldabaoth, de esa unión surgen 2 hijos. Uno bueno, entre comillas, y uno malo. Uno tenía cara de gato y el otro, si no estoy mal, tenía la cara de un oso, si no estoy mal, creo que dice así. Uno se llamaba Elohim y el otro se llamaba Yahweh. Entonces, ese es, digamos que el origen de esa entidad que luego en el planeta Tierra el pueblo hebreo la llamó, le colocó el nombre a su Dios, ¿no? A su supuesto Dios. Entonces, Yahweh es un hijo de Yaldabaoth, del padre de la rebelión. Es una entidad o un grupo de entidades que hacia el futuro fueron posesando cuerpos, se fueron reproduciendo y mezclando con humanidades, y de toda esa mezcla surgieron, por ejemplo, las razas que contactaron en Egipto, que vemos que tenían cuerpos de humanoides con caras de animales, los famosos Anunnaki, seres reptilianos. Es decir, todas esas razas que nosotros vemos horrendas es el resultado de la mezcla de entes oscuros con humanidades desviadas. Entonces ahí se dio como todo ese juego genético, esa manipulación, y se crearon razas totalmente desviadas. Entonces, digamos que Yahvé, para resumir todo esto, es uno de los hijos de la rebelión, para que se entienda, y que ese hijo de la rebelión, al llegar al planeta Tierra, se hizo pasar por Dios, o por uno de los dioses de la antigüedad. Y ese es el que el pueblo hebreo considera que es el Dios verdadero. Eso como para responder a tu pregunta. Muy bien. Sí, ahora vamos a la parte central de esta presentación. ¿Cómo estos entes o estos seres manipularon genéticamente el ADN humano?
Esa es muy buena pregunta porque por lo general se cree que eso sucedió, nos acostaron en camillas de hospital, nos rajaron la piel y a través de algún proceso pues nos tocaron los genes. Pero la genética, ellos no la manipularon de esa forma. De hecho, el mismo libro secreto de Juan dice cómo fue y dice que fue a través de la psiquis. ¿Cómo funciona esto? Resulta que la genética es información. Nuestros genes están condensados en el núcleo de nuestras células y ahí lo que hay es información. Entonces, ¿cómo yo modifico la genética de una especie o de una raza humana? Obviamente tengo que incluir la información distorsionada a esa información que ya tenemos o cambiar o modificar la información genética. ¿Cómo lo hicieron ellos ya en el planeta Tierra? Resulta que cuando ellos llegan, aquí ya existíamos como humanidad. Ellos no son nuestros creadores ni nada de ese cuento que nos han dicho. Ya estábamos aquí, una humanidad inicial que comenzaba su desarrollo. Es lo que históricamente se ha conocido como los hombres de las cavernas, hombres iniciales, pero nunca fuimos primates, ni simios, ni nada de esto, como dijo Darwin, sino que éramos hombres muy, muy toscos, muy básicos. Entonces estábamos en ese proceso de desarrollo y cuando ellos llegan, obviamente el ser humano en esa condición no podía servirles de mucho, porque éramos casi que no teníamos razonamiento, no teníamos un intelecto adecuado para, digamos, adoptar los comportamientos que ellos querían que nosotros hiciéramos. Entonces, por ejemplo, tú a un hombre de las cavernas no le ibas a enseñar el arte de la guerra porque no lo iba a comprender muy bien, no le ibas a enseñar a utilizar aparatos tecnológicos porque no lo iba a comprender, estaba en proceso de aprendizaje. Entonces ellos no pudieron manipular la genética humana en un principio, ellos tuvieron que esperar en un punto de un desarrollo de nuestro avance para poder hacerlo. Entonces, mientras eso ocurría, ellos fueron adecuando las condiciones en el planeta a nuestro alrededor para que las imágenes que grabábamos a través de nuestros sentidos con el tiempo fueran cambiando nuestro pensamiento. Es decir, nos fueron inoculando información tergiversada a través de nuestros sentidos. Eso modificó nuestro pensamiento y en el tiempo fue modificando nuestro comportamiento. Entonces, por lo tanto, como estaba entrando una información nueva, el pensamiento comienza a modificar la genética de las generaciones que vienen hacia el futuro. Por poner un ejemplo, las generaciones que nacen hoy en día, nuestros hijos, son mucho más avanzados en el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías a lo que quizás éramos nosotros cuando éramos niños. El dicho que pues a veces escuchamos, ¿no? Los niños de ahora vienen, mejor dicho, más avanzados, no aprenden más rápido en el tema tecnológico. ¿Por qué sucede eso? Porque ya algunas 2 generaciones antes que ellos nacieran, ya veníamos adaptándonos con esa información. Entonces eso se traslada primero a nuestra genética y luego a través del proceso de reproducción se la trasladamos a nuestros hijos. Entonces ellos nacen ya con cierta información genética que les permite, en ese ejemplo que estoy colocando, poder hacerlo más rápido. Coloco otro ejemplo, el tema del habla. A nosotros nos cuesta aprender a hablar. Bueno, eso varía entre los hombres y las mujeres. Por lo general las niñas aprenden a hablar más rápido que los hombres, pero puede estar alrededor de, qué sé yo, año y medio, a los 2 años, no recuerdo bien, 2 años, 3 años, ya el niño comienza a hablar con cierta fluidez, ¿no? Resulta que mucho tiempo atrás, hace cientos o quizás miles de años, a nosotros nos costaba mucho más desarrollar el idioma. Entonces, ¿cómo se fue acelerando el proceso? A través de las generaciones, la información genética. Entonces, si eso funciona, el tema de trasladar información genética con estos aprendizajes que podríamos catalogarlos como cosas positivas, inofensivas, funciona de la misma forma para aprendizajes negativos. Si yo le quiero enseñar a unos seres humanos que estaban aprendiendo, eran como niños, el arte de la guerra, yo tenía que bombardearlos con información de la guerra a través de imágenes y de enseñanzas que ellos fuesen viendo como cotidianas. Entonces el hombre de las cavernas comenzó a crecer, comenzaron a venir las generaciones y crecieron y avanzaron influenciados por la invasión de las razas negativas que llegaron acá. Ellos crearon un entorno alrededor nuestro para que nosotros fuésemos adoptando los comportamientos que ellos querían enseñarnos. Entonces, en el tiempo se fue modificando nuestra genética.
se bajaron nuestras defensas naturales, porque en un principio, si tú quieres inocularle una información genética oscura a un ser que no la tiene, su información y su genética natural va a rechazar eso, no lo va a asimilar de una vez. Entonces tú necesitas tomar a esa especie, adecuarle unas condiciones para que en el tiempo su genética se vaya acostumbrando a la nueva información. Y ese proceso de manipulación genética, lo que llamamos la manipulación genética de Yahvé, ocurrió durante miles de años. Y yo diría incluso más, cientos de miles de años. Es que la historia nos cuenta que el ser humano tiene sobre la Tierra, se habla de una de las culturas más antiguas, o quizás la más antigua, la cultura sumeria, de unos 13.000 años, si no estoy mal el dato, quizás un poco más. Y de ahí es donde comienza supuestamente la historia de las civilizaciones modernas. Luego ya se habla de los procesos supuestos de evolución desde el mono, ya de unos cientos de miles de años, pero la historia humana sobre el planeta Tierra es mucho más antigua. Lo que pasa es que no hay registro. Nosotros llevamos aquí en desarrollo cientos de miles de años. De hecho, yo me atrevería a decir que tenemos millones de años de ascenso y evolución en este planeta. Entonces, a esas razas invasoras le tomó mucho tiempo hasta que lo lograron. Entonces, cuando ya lograron que nuestras defensas naturales bajaran, estuvieran adaptadas a esa nueva información, entonces ya nos comenzaron a bombardear con más fuerza y nuestra genética se modificó. ¿Qué lograron ellos? Insertar en nosotros, yo siempre hablo de un gen oscuro que nos insertaron, pero cuando hablamos de gen o de genética estamos hablando de información. Entonces realmente lo que nos inocularon fue una información oscura que quedó indeleble como memoria en toda nuestra base de datos genética. Y ese gen oscuro tiene que ver con todo pensamiento, todas acciones que irían en detrimento de la vida humana. Nos enseñaron la guerra, nos enseñaron la brujería, nos enseñaron la religión, nos enseñaron a las mujeres el tema de la vanidad, le enseñaron el proceso de los degrados, a sacarse los bebés, los niños. Eso fue enseñado por ellos. Nos enseñaron la competencia, nos enseñaron a alimentarnos de alimentos que no son tan saludables. Es decir, todo el sistema, todas las acciones que hoy en día como humanidad replicamos, que van en detrimento de la vida, del planeta y de la humana, fue enseñado por ellos. Y con el tiempo, nosotros ya lo replicamos sin necesidad que ellos estén ahí enseñándonos. Ya nos hicimos cómplices. Podemos decir entonces, según lo que estás relatando, es que la manipulación se debe a través de la educación. Claro. Que estos entes o estos seres le dieron a esas humanidades o la humanidad en sí. Sí, digamos que fue un proceso, podemos llamarlo así, un proceso de reeducación. Teníamos una información y nos implantaron otra. Ahora, yo puse el contexto del planeta Tierra. Estuve hablando del planeta Tierra. Ahora, si vamos antes al origen de las humanidades de carne y hueso como nosotros, resulta que cuando nosotros fuimos sembrados a este planeta Tierra, ya nosotros traíamos una programación derivada de la influencia de razas oscuras en el proceso de nuestra creación. Entonces me explico. El libro secreto de Juan, que ya lo he mencionado varias veces, relata cómo fue creado el humano Adán, el humano físico, como tú y como yo. Resulta que nosotros somos en esencia espíritu. Nuestro origen es la luz del verbo. Somos espíritu, el espíritu es energía, el espíritu es verbo, el espíritu es luz. Pero en un punto, en ese proceso de desviación de las humanidades, hubo unas humanidades, como lo decía ahorita, que decidieron tomar un mal camino. Y esas humanidades que tomaron ese mal camino, obviamente eran espíritus. Eran humanidades, digamos que de ese tiempo de la creación. Entonces, esas humanidades comenzaron a adorar la materia, la densidad de la materia. Se hicieron materiales, densificaron sus cuerpos. Y en esa necesidad de expandirse y de crear, tuvieron la idea de crear una raza nueva, pero con unas condiciones mucho más físicas de lo que eran las humanidades anteriores. Entonces, como eran razas muy longevas en el tiempo, en el universo, desarrollaron un proceso tecnológico y científico muy avanzado, capaces de crear cuerpos biomecánicos. Entonces,
en el proceso de esa creación, dice el libro secreto de Juan, que cuando estas humanidades estaban pensando en hacer eso, obviamente esas humanidades no tenían la capacidad de crear espíritu, porque eran materiales. Y entonces la luz interviene. Cuando me refiero a la luz, me refiero a las humanidades anteriores al caos. Esas humanidades intervinieron en dos procesos. Primero, le mostraron, digámoslo así, la información genética a las humanidades desviadas de cómo se creaban cuerpos como nosotros. Nuestros cuerpos, a pesar de que son físicos, su principio es la luz. Es decir, estos cuerpos son luz, pero condensada en materia. Y se les entregó la información de cómo estos cuerpos biomecánicos podrían sustentar la vida. Entonces le entregaron la información de cómo se crea un corazón, cómo se crean los huesos, los tendones, los músculos, y eso todo lo explica el libro secreto de Juan. Pero resulta que cuando ellos crean el cuerpo, no se movían. ¿Por qué? Porque lo que da la vida en la creación es el espíritu, no la materia. Entonces ahí la luz interviene por segunda vez y le insufla a esa raza humana física el espíritu de vida. Y el cuerpo se levanta. Entonces dice que ahí es donde el Adán se levanta, mucho más inteligente que sus, entre comillas, creadores, porque realmente no crearon nada. Porque ellos hicieron unos cuerpos basados en un diseño y un modelo y una información que no era de ellos. Se les entregó la información. Y luego esos cuerpos tuvieron vida a través de espíritus que encarnaron en esos cuerpos que tampoco los crearon ellos. Entonces, mucha gente cree que no, nos crearon los Anunnaki y todo este cuento que se difunde en teorías de conspiración, pero eso es falso. Entonces se crearon razas físicas, pero estas razas físicas, estoy hablando antes de la Tierra, tenían una condición. Tenían genética, luz, por la información que se entregó, pero como quienes diseñaron físicamente a través de su tecnología fueron las razas desviadas, tenemos herencia de esas razas negativas en nuestros genes. Entonces, cuando llegamos a la Tierra, traíamos esa herencia. Y como ellos sabían, cuando llegan aquí invaden, porque luego estas razas oscuras se comenzaron a dispersar por mundos antes de llegar a la Tierra, luego llegan aquí. Como ellos sabían eso, sabían que nos podían manipular, pero debían esperar un tiempo a que, digamos, nos adaptáramos al sistema que ellos habían creado alrededor. Logran hacerlo, saben que íbamos a bajar nuestras defensas porque traíamos una herencia, y ahí es donde hacen la segunda manipulación, que ya es a nivel de la Tierra. Y bueno, y es lo que cuenta el Génesis, que nuestro tiempo de vida se redujo a 120 años, el sueño profundo del Adán, y bueno, toda esa historia que en varios videos del canal he compartido. Luego de la manipulación genética a través de la pseudoeducación, porque no es una verdadera educación de parte de las fuerzas de la luz, según lo que está explicando, viene lo que se llama el mito, o lo que se llegó a conocer como el mito del diluvio, que fue la primera desaparición de muchos seres humanos. ¿Cómo lo explicas eso? Sí, bueno, el diluvio, la historia que nos han contado es que Dios se molestó por la perversidad de los seres humanos y decidió traer esa inundación para barrer a la humanidad, ¿no? Porque se arrepintió de habernos creado. Pero realmente quien se arrepiente de habernos creado, entre comillas, según lo que relata el Génesis, es Yahvé Jehová. Y Yahvé Jehová es un falso Dios, como lo explicaba ahorita, es uno de los hijos de la rebelión. Entonces, lo que pasó realmente con el diluvio es que cuando estos seres logran manipularnos, y bueno, se establecen acá, muchos de ellos comenzaron a tener atracción física y sexual por las mujeres terrestres. Y ellos deciden violentar a las mujeres terrestres y se aparejan con ellas a nivel sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuentan algunos textos apócrifos y algunos textos hebreos que las mujeres quedaron embarazadas de estas razas invasoras, pero resulta que estas razas invasoras tenían una genética que no era muy compatible con la humana, y como ellos, por ejemplo, en el tema de la altura, eran mucho más altos que nosotros, medían 3 metros, más de 3 metros, las mujeres comenzaron a parir gigantes, bebés gigantes. Entonces, relatan algunos textos que los vientres de las mujeres se reventaban y la mayoría de ellas morían en el proceso de gestación o en el momento del parto. Y también, además, sus propios hijos, que eran engendros, terminaban devorándolas, porque estos seres que estaban engendrando eran hijos de la rebelión, por más que tuvieran genética humana. Entonces, ahí es donde el Génesis relata que
se comenzaron a crear los gigantes de la antigüedad, los gigantes de antaño que eran llamados los semidioses. Aquí comenzó a proliferar una raza de gigantes que estaba destruyendo a la raza humana. Nos devoraban, nos perseguían, se alimentaban de nosotros. Y dice un apócrifo, este es el libro apócrifo de Enoc, que era tanta la barbarie que estaba ocurriendo sobre el planeta Tierra que las jerarquías de la luz, que siempre estuvieron cerca a nosotros para de alguna forma asegurar que avanzáramos, digamos que cuidar nuestro proceso y desarrollo, pero sin intervenir directamente, porque siempre han respetado el albedrío. Porque una de las cosas que la gente se pregunta, pero ¿por qué dejaron que nos manipularan? Bueno, resulta que, como lo explicaba ahorita, ellos cuando llegan aquí no nos manipulan enseguida. Ellos esperaron a que nosotros tuviéramos un desarrollo y ahí es donde ellos hacen la manipulación y en el tiempo nosotros nos hacemos cómplices de ese programa oscuro. Entonces ahí, pues, si tú en tu albedrío tomas esa decisión, tampoco es que puedan intervenir mucho. Sin embargo, en el tema del diluvio, como el ataque era directo y estaba en peligro la extinción humana del planeta Tierra, las humanidades luz deciden intervenir. Y esa intervención sucedió de varias formas, ¿no? La historia cuenta el diluvio y ahí lo que sucedió es que se movieron los elementos, el agua, el fuego, el viento y la tierra, y los elementos del planeta se movieron fuertemente para erradicar la raza de gigantes que estaba destruyendo la humanidad. El diluvio no fue para destruirnos a nosotros como lo cuenta la historia religiosa. El diluvio fue para destruirlos a ellos. Porque si no hay una intervención directa, no estuviéramos aquí echando este cuento. Porque nos querían destruir, se estaban alimentando de nosotros. Entonces, el diluvio fue una medida de emergencia utilizada para preservar la vida humana. Eso fue el diluvio. Entonces, estos seres fueron erradicados, por eso hoy en día no hay gigantes. Y los demás seres que habían caído acá, como tenían sus naves y su tecnología, muchos perecieron, pero otros lograron huir. Y cuando el planeta, pues, digamos que se equilibró nuevamente, retomaron el control. Y bueno, afortunadamente la humanidad se pudo seguir desarrollando, pero eso fue un reseteo impresionante. Aquí el planeta quedó inhabitado por mucho tiempo, hasta que ya se pudo repoblar nuevamente. Pero eso fue impresionante según lo que relatan muchas historias. Con respecto a lo que estás hablando de un reseteo, hoy en día salieron en muchas redes sociales o TikTok en general hablando acerca de un reseteo. Esa es la primera pregunta, sería, ¿crees que es verdad eso que se viene un reseteo como lo que pasó en el diluvio o Sodoma y Gomorra o algo como que va a barrer de la faz de la tierra a mucha humanidad? La otra que te hago, ¿qué tiene que ver estos seres? ¿Son todos reptilianos o son de reptilos? ¿Son diferentes razas? Bueno, con respecto a la primera, cuando se habla de reseteo, yo lo he escuchado en dos formas, ¿no? Se habla de un reseteo económico mundial y un reseteo planetario. Entonces, bueno, supongo que vamos a hablar como tal del planetario, que es el más fuerte. Y sí, podríamos llamarlo así, ¿no? Que va a haber un reseteo, un reinicio del planeta y la humanidad. Pero ese reinicio que va a suceder ahora será mucho más fuerte que el del diluvio. Porque, ¿qué pasa? El planeta Tierra atraviesa un proceso que se llaman eras planetarias. Y las eras planetarias están ligadas a un proceso que vive el ser humano que se llaman pasos gestores o días creadores. Esos pasos gestores están sujetos al avance espiritual nuestro. Es decir, cada cierto tiempo, miles de millones de años, nosotros vamos aprendiendo y avanzando hasta que llegamos a un punto, espiritualmente hablando, que cambiamos de dimensión. Es decir, damos un paso y entramos a una nueva era espiritual. Esto que suena un poco, digamos, metafísico o de nueva era, pero bueno, son los términos adecuados, un nuevo tiempo espiritual. El planeta, cuando eso ocurre, a su vez cambia de era. ¿Y qué es un cambio de era planetario? Es la reconfiguración física y energética de la Tierra. O sea, continentes se hunden, otros surgen, cambia la configuración, cambia el eje planetario, cambia la posición en el sistema solar, rotación, traslación, todo eso cambia en el planeta, porque el planeta se mueve.
y a su vez cambia también energéticamente. Lo mismo le ocurre al ser humano, incluso sufrimos cambios físicos teniendo siempre los mismos cuerpos, pero si comparamos estos cuerpos con lo que eran los hombres de las cavernas, eran los mismos cuerpos, pero tenían diferencias. Por ejemplo, aquellos hombres eran más velludos, tanto hombres como mujeres. Teníamos las extremidades más fuertes, más toscas, más grandes, las manos, los pies, porque necesitábamos esa constitución física, porque esas comunidades caminaban por largas distancias buscando comida, buscando refugio. Necesitábamos tener esos cuerpos más toscos porque la forma de conseguir el alimento era más hostil. Bueno, por diversas situaciones teníamos esa configuración física igual, ¿no? 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una cabeza, o sea, igual, pero con ciertas diferencias. Luego, después de todo ese avance, ya tenemos unos cuerpos más estilizados, podríamos llamarlo así, más pulidos, que nos permiten desarrollar otras actividades que con unos cuerpos toscos no podríamos desarrollar. Por ejemplo, el tema de las manualidades, tener mayor precisión, todo ese cuento. Entonces, así como hay cambios físicos, hay cambios espirituales. Ahora, el reseteo surge cuando se conjuga el cambio de era planetaria con el cambio de dimensión espiritual. Ahí se mueve todo. Cambia la configuración planetaria, es decir, hay un reseteo, un reinicio de todo. Las culturas que eran, dejan de ser y se da pie a una nueva humanidad. Entonces, esto ha ocurrido en el planeta Tierra 2 veces. ¿Por qué? Porque dicen ciertos mensajes y conocimientos ancestrales que nosotros vamos a atravesar de un segundo paso gestor a un tercero. Ya pasamos de un primero a un segundo y ahí ocurrió ese reseteo. Pasaremos de un segundo a un tercero y vendrá otro. ¿Qué ocurrió en el diluvio? En el diluvio yo le llamé reseteo, pero creo que no es el término exacto, porque en el diluvio no hubo un reseteo total. En el diluvio hubo un plan de emergencia para erradicar una raza negativa que estaba destruyendo a la raza humana. Que coincidió, por ejemplo, con la famosa historia de la Atlántida, el hundimiento de la Atlántida. ¿Por qué se hundió la Atlántida? Porque era la base central de estas razas oscuras aquí. Entonces era un continente perdido y se hundió del todo. Entonces, pero el reseteo como tal, los reseteos como tal, son lo que te decía ahorita, la conjugación del cambio de era planetaria y la transformación espiritual. Entonces cambia absolutamente todo. El planeta que era deja de ser y tiene una nueva configuración. Apocalipsis habla de nuevo cielo y nueva tierra. Es decir, que todo va a cambiar. La Tierra será diferente. De hecho, el tema de los continentes ha cambiado en la historia planetaria, según lo que cuenta la historia. Antes tenían otra configuración, hoy en día tienen otra. Eso es algo natural. Esto que estoy hablando es natural. Y hablan las profecías, cuando todas hablan de que van a ocurrir cambios geológicos muy fuertes, se están refiriendo a eso, a ese cambio de era planetaria. Entonces, los reseteos son esos. Y cuando se habla en algunas teorías de internet que eso va a llegar, es cierto, pero en muchas de esas teorías se mezclan con informaciones que no son tan precisas. Se le mete un poco de misticismo, se le mete religiosidad. Se dice que ese proceso de reseteo va a ser, digamos, comandado por ángeles, que los va a enviar Dios. Bueno, una serie de cosas que se incluyen en todo esto que desde mi punto de vista se alejan de la realidad. Entonces, básicamente sería eso para responder a tu pregunta. Y lo de las razas, te preguntaba y lo último y ya ok, sí. Sí, lo de las razas, bueno, sí, son varias. No todas son reptilianas. Los reptilianos son los líderes de las razas oscuras. Ellos son los que están a la cabeza porque son más fuertes físicamente, son los más hostiles. Y de hecho, los reptilianos son de las primeras razas negativas que surgieron. ¿Por qué? Porque como ellos antes, hace miles de millones de años, eran humanidades como nosotros. ¿Qué son las razas oscuras? Humanidades degradadas. Ellos fueron humanos en algún tiempo. Se degradaron tanto que perdieron la posibilidad de encarnar en cuerpos físicos como nosotros. Perdieron su condición espiritual y se convirtieron en entidades. Una entidad es un tipo de energía densa
digamos que es más compatible con la dimensión física que con la dimensión espiritual. Un espíritu es una memoria de luz que está encarnada en cuerpos físicos de seres humanos como nosotros, que no hemos perdido todavía la condición y la esencia original. Entonces, como ellos la perdieron, estas humanidades anteriores ya no podían encarnar en cuerpos como estos, porque estos cuerpos tienen una vibración que es compatible con el espíritu y por eso encarna, se enlazan. La entidad no puede encarnar más bien en un cuerpo de estos. ¿Qué pueden hacer? Pueden posesarlo. Pero la posesión no implica sacar el espíritu para que entre la entidad. Entonces ahí es donde entra el tema de las posesiones. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Como ya no tenían cuerpos, no podían tener cuerpos, tuvieron que utilizar su conocimiento genético para, de alguna forma, hacer que estos entes encarnaran en cuerpos o posesaran cuerpos que fuesen compatibles con la vibración de estas entidades. ¿Y cuál es la especie viva que tiene la vibración más densa, más telúrica y que puede soportar una entidad de esta? Los reptiles. Los reptiles, por ser dentro de, digamos, las especies animales, los más rastreros, pero ojo, el reptil no es que sea malo, el reptil es un animal natural. Lo que pasa es que por su condición es rastrero, es telúrico, de sangre fría, una vibración baja, y ahí las entidades pueden encarnar allí. Entonces ellos, a través de desarrollo genético, lograron crear, ¿no?, cuerpos con patrones humanoides, pero con condición reptil, y ahí sí podían encarnar. Entonces esos fueron las primeras razas reptilianas, y luego ellos se encargaron de ir creando genéticamente las otras razas que se mezclaban con otro tipo de animales o que tenían formas humanoides distorsionadas, como los famosos grises, ¿no?, que tienen, bueno, 2 brazos, 2 piernas, su cabeza, pero bastante feos. Y así fue que surgieron las demás razas. Pero hay razas con facciones de insectos, con facciones de incluso de mamíferos. También hay razas de estas, bueno, con facciones también de animales acuáticos, incluso como el famoso dios antiguo Dogón, que tenía cola de pez. Y bueno, muchas de estas cosas ellos hicieron experimentos genéticos y lograron crear diversidad de razas. Entonces hay muchas, pero los reptiles son los principales dentro de esa jerarquía que ellos tienen. Con respecto a lo que estás hablando de los reptiles, se me viene la siguiente pregunta. Antes de posesar o estas entidades llegar a posesionarse en los reptiles, ellos no eran reptiles, sino que ellos se convirtieron en reptiles así humanoides cuando fueron poseídas por estos entes, estos animales. Mira, ellos eran humanidades. Parecido más o menos a lo que somos nosotros. No tenían inicialmente cuerpo físico como nosotros, tenían otro tipo de cuerpos. ¿Qué pasa? Que como esas humanidades se desviaron, comenzaron a violentar las leyes naturales que regían la vida, comenzaron a densificarse. Y al densificarse comenzaron a adorar más la materia, a tener más empatía con la materia, con el reino material, y así fueron perdiendo la condición luz y la condición espiritual que tenían. Entonces, como fueron perdiendo eso y fueron más afín a la materia, cuando ya quisieron seguir creando, seguirse expandiendo, sus creaciones obviamente ya no iban a ser de luz ni espirituales, sino físicas. Y ahí es donde les viene la idea de crear una nueva raza, obviamente con cuerpo físico, porque no pueden crear espíritu, y ahí es donde crean estos cuerpos a partir de un modelo que la luz les dio, que era lo que yo estaba explicando ahorita. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros podemos tener hijos, sí, y nuestros hijos son iguales a nosotros, físicamente hablando. Pero como humanidad hemos tenido en algunos momentos la intención de crear nuevas especies, nuevas razas. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros tendemos a crear? No tendemos a crear en la dimensión espiritual. Por ejemplo, tendemos a crear robots. Y los robots son aún más físicos que nosotros, porque por lo menos estos cuerpos son biomecánicos. Un robot no tiene ningún hálito de vida por ningún lado. Entonces, esa nueva raza que nosotros queremos crear
va a ser mucho más física que nosotros. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Ellos, siendo menos físicos que nosotros, nos crean a nosotros mucho más físicos. Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo, ellos, viendo que tenían la capacidad de crear estos cuerpos y todo esto, ellos se fueron densificando más y más y más y más. Y terminaron adoptando cuerpos similares a los de nosotros. Es decir, sus espíritus comenzaron a encarnar en cuerpos como estos. Entonces, como se siguieron degradando en el tiempo, fueron perdiendo dos cosas. Primero, fueron perdiendo su condición espiritual. Es decir, fueron cortados de las leyes originales del espíritu que dictan que un espíritu debe reencarnar. Pero si tú denigras lo suficientemente tu memoria espiritual, llega un momento en que ya no puedes reencarnar. ¿Por qué? Porque has acumulado tantas memorias oscuras en tu espíritu que ya ese espíritu pierde la condición luz y se convierte primero en un espíritu atrasado, y si aún así no corriges, se convierte en una entidad, un homuncofer, un ente denso a nivel vibratorio, a nivel energético todavía, pero que ya no puede encarnar en un cuerpo como este. Entonces, como esas razas se dieron cuenta que les estaba ocurriendo eso, que su nivel de degradación era total, ellos comenzaron a desarrollar tecnología genética para poder posesar esos nuevos cuerpos, que es lo que, vuelvo y pongo el ejemplo humano, ¿no? Actual. El ser humano le teme a la muerte y se han hecho varias propuestas, ¿no? Para ver cómo se condensa la conciencia de un ser humano en una máquina, por ejemplo. Entonces entra la inteligencia artificial, que cómo se puede volver a la vida, por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein y condensar toda esa memoria en una máquina. Es decir, hemos comenzado a de alguna forma perpetrar nuestras memorias para no morir, sino al contrario, condensarlas en nuevos cuerpos que les permita a esa memoria seguir viviendo. Bueno, eso lo hicieron ellos, pero con mucha más tecnología, porque eran civilizaciones muy longevas en el tiempo. La tecnología que ellos tienen, pues, es muchísimo más avanzada que la nuestra. Entonces, ellos sí lograron confeccionar una combinación genética adecuada, partiendo de los reptiles, que era la vibración que esas entidades podían soportar, para que los entes no murieran del todo, sino que posesaran ese nuevo cuerpo. Porque ¿qué ocurría? Cuando ellos morían, como ya el espíritu no reencarna, la entidad queda flotando, queda vagando. La energía no se crea ni se destruye. Entonces, esas energías, ellos buscaban que se manifestaran en el plano físico, posesaran en el plano físico. Y solo podía ser a través de los reptiles. Y ahí es donde comienzan, a través de este juego genético, a confeccionar cuerpos humanoides partiendo de la raza reptil. Y ahí ya estas entidades podían tener una habitación donde morar para seguir manifestándose en este plano físico. De hecho, eso hoy en día lo siguen haciendo. Cuando se habla del astral, cuando se habla del sonei, de las posesiones demoníacas, son las artes místicas que se utilizan para que las entidades que vagan en esas dimensiones puedan tomar cuerpo en la dimensión física. Entonces, como no pueden apoderarse 100% de un cuerpo como el nuestro, porque no pueden sacar nuestro espíritu para ponerse ellos ahí, lo que hacen es posesarnos. Entonces, anulan la conciencia humana, y ahí es donde tú ves los casos de posesiones, y en ese proceso, pues, ellos se van alimentando de esa energía vital del ser humano hasta que, en algunos casos, la persona termina muriendo. Pero bueno, más o menos así para que se entienda, porque obviamente no estuvimos allá en ese tiempo, no somos conscientes de eso para saber al detalle cómo lo hicieron, pero más o menos nos podemos hacer una idea. No, sí, ya te hiciste entender. Muy bien, vamos con las preguntas del público. Obed Cortés Gómez te dice: Salim, entonces tus creencias están basadas en las diferentes fuentes que a tu percepción y uniendo los hilos consideras dignos de verdad. ¿Qué le respondes? Sí, digamos que el tema de, bueno, como él dice, mis creencias o la información o lo que yo considero como una realidad, obviamente está basado en lo que he investigado desde siempre, ¿no? Y como todos desde muy pequeños adoptamos un conocimiento, una información, algunos entran a religiones y así van confeccionando sus propias certezas y sus propias verdades.
Obviamente a mí me ocurre lo mismo. Yo en todos estos años de investigación he logrado desarrollar o comprender unas informaciones que considero como certezas y que obviamente considero como verdades. Ahora, el tiempo poco a poco irá diciendo si uno está en lo correcto o si uno está equivocado. Y si uno está equivocado, pues lo más sensato es cambiar, modificar ciertos aspectos porque el aprendizaje nunca se detiene. Yo hoy he aprendido muchas cosas, pero sigo aprendiendo. Y hay veces que he tenido que corregir para seguir aprendiendo más. Corregir y seguir aprendiendo. Y de eso se trata el desarrollo espiritual. De hecho, como humanidad, ni siquiera todavía vamos a llegar a la verdad absoluta. La verdad absoluta no es un concepto, no es una información en un libro. La verdad absoluta se alcanza a través del desarrollo y avance espiritual, a través de las reencarnaciones durante miles de millones de años. Porque el espíritu condensa nuestras vivencias, nuestros conocimientos y los va guardando, sellando como memoria. Entonces esa información se va condensando y va creciendo hasta que se convierte en un punto determinado en la verdad de lo que eres. Pero eso no será por ahora. Así que por el momento nosotros, cada uno de nosotros tiene una información, una creencia, un conocimiento que si lo comparamos con el universo es incipiente, es minúsculo, es inicial, pero no debemos detenernos porque el aprendizaje nunca se detiene. Muy bien. Espero, Obed Cortés, que haya respondido su pregunta. Si tiene otra, le puede dejar en el chat. Está también acá nuestro hermano y amigo Nixon, que te saluda, Salim. Un saludo para Salim, Nixon. bendición. Siempre un gusto escuchar. Un saludo para Nixon. Y te dejo una pregunta interesante. ¿Quieres leerla? Sí, dice, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, ¿cómo ves la posesión en los cerdos de la época de Jesús con el ganadero, supongo, el gadareno? Bueno, fíjate que hace poco hice un video de eso en mi canal, explicando pues toda la historia de esa cita. Y bueno, es mucho más profundo de lo que cuenta ahí los evangelios. Pero resulta que muchas de las vivencias de Jesús guardan símbolos que invitan a la interpretación y que no solo se comprenden con lo que está en la Biblia. De hecho, de ese evento hay más información en algunos libros apócrifos y eso nos ayuda a entender el trasfondo de la enseñanza. Entonces, lo primero es que él saca unos demonios de un hombre al que estaban atormentando. Y dice la enseñanza que los envió a unos cerdos. Y uno dice, bueno, ¿y qué culpa tienen los animalitos de eso, ¿no? De que el otro estuviese poseso y por qué Jesús le echó ese mal a los animalitos que luego se terminan tirando por el barranco. Pero resulta que realmente no eran cerdos, no eran animales. Resulta que él sacó los demonios de ese personaje y los envió a otra raza. Y esa raza es compatible con esas entidades. Entonces, esa raza es conocida como los cerdos y muchos lo habrán escuchado alguna vez. Dentro de lo que es el pueblo hebreo, hay una facción que ellos se conoce como los judíos cerdos, que ellos consideran que son los mestizos, los mezclados con otras razas. Entonces, estos personajes siempre han tenido un papel bastante oscuro en el desarrollo de la sociedad y han tenido un papel muy oscuro en contra de la humanidad terrestre. De hecho, ellos que son los cerdos en el símbolo, nos llaman a nosotros los cerdos, los goyim. Quizás ese término muchos lo hayan escuchado porque es un término despectivo que ellos utilizan para los no judíos. Pero realmente los cerdos son ellos. Y los cerdos hacen referencia a un tipo de especie que es puerca, que le gusta el barro, que le gusta embarrarse, que le gusta la oscuridad. Y obviamente se relaciona con el animal, pero el animal eso lo hace por naturaleza. Pero en el símbolo se está refiriendo Jesús a una raza oscura que es la que atormenta a la humanidad. Y esos cerdos, cuando el Cristo los descubre, cuando el Cristo los señala, cuando el Cristo los expulsa, se destruyen a sí mismos. Porque ese símbolo representa cuando el Cristo es encarnado en el hombre, saca de sí la oscuridad y esa oscuridad se va para donde se tiene que ir. En este caso, pues es destruida, ¿no? Se destruye a sí misma. Y los cerdos representan la raza oscura que fue la que al final influyó mucho en la crucifixión de Jesús. Ya saben de quién estoy hablando.
Ellos son los cerdos. El hato de cerdos son ellos, no los animales. Ahí no había animales. Lo que pasa es que todo esto es un símbolo y como decía, cuando se leen otros textos apócrifos, se entiende el trasfondo de esa enseñanza. Entonces, si alguno pues visita mi canal, es un video que subí no hace mucho, donde explico realmente la enseñanza que hay detrás de la cita de los demonios, los cerdos y todo este cuento. Ahí te tiro otra, Nixon. Dice, ¿cómo ves las teorías de los secretos de la Antártida? He leído conspiraciones en contra de la humanidad que no quiere que exploremos esa zona. Bueno, es cierto, en la Antártida hay muchas prohibiciones, eso es algo que se sabe. Y hay muchas teorías, como la Tierra plana, por ejemplo, que dicen que están los límites de la Tierra plana o el muro de hielo, y por eso los gobiernos no quieren que nosotros visitemos la Antártida. Pero la prohibición no es por eso, es mucho, bueno, no es más sencillo, al contrario, es más perturbador aún. Y la razón es que la Antártida es una de las bases principales donde hoy en día se esconde la rebelión. Estas razas que hemos venido hablando todo este tiempo, que llegaron hace cientos de miles de años en esa invasión extraterrena, que nos manipularon y ellos establecieron laboratorios genéticos aquí. Uno de ellos, el Edén, el famoso paraíso del Edén, el huerto del Edén, era un paraíso de manipulación. Estaba sobre la superficie, por allá en Mesopotamia, y luego del diluvio, que fue para destruir todo esto, ellos tuvieron que esconderse bajo tierra y establecer sus bases a nivel subterráneo. Y la Antártida es uno de los principales laboratorios desde donde ellos controlan todos los poderes del mundo. Entonces, usted no puede ir allá, no podemos ir allá. No por la Tierra plana, la Tierra no es plana, los planetas son esféricos. No porque la NASA nos haya enseñado, sino porque las leyes naturales del universo dictan que son así. Y esto hay muchos conocimientos y documentos ancestrales que lo hablan. Pero bueno, el que quiera creer que la Tierra es plana, pues está en todo su derecho. Pero la prohibición es por eso, por ocultar la base de las razas extraterrenas allí. Muy bien, te dice, excelente, te dice. Un abrazo Espero para haber Nixon. respondido, que hayas respondido. Saludos, Nixon, también de mi parte. Y te tengo para, no sé si hay otra pregunta. Nixon, otra más. En el libro de Enoch se menciona un paraíso en el primer cielo. ¿Será el mismo del Edén? Será el mismo del Edén. Bueno, precisamente también en el canal hace poco hablé sobre los tres cielos, ¿no? Que menciona en la Biblia Pablo de Tarso. Y bueno, los tres cielos son básicamente el primer cielo. No sé el orden, no recuerdo bien el orden que lo mencioné en ese video, pero hay tres dimensiones del cielo. La primera es el cielo atmosférico, este que vemos todos los días. La segunda dimensión del cielo es el espacio exterior. Y la tercera dimensión del cielo es el reino interior en el hombre. Es una condición, una condición espiritual interna en el hombre que el Apocalipsis describe muy bien. Y está describiendo una condición anatómica y espiritual que sustenta la vida. Entonces habla de un trono, 4 seres vivientes, 24 ancianos, que es una configuración parecida a la que dice el libro secreto de Enoch cuando habla de una casa de cristal, que habían lenguas de fuego, la casa tenía 4 esquinas, había querubines alrededor y en el trono estaba la cabeza de los días. Eso mismo que enseña Enoch es lo mismo que está revelando el Apocalipsis 4, capítulo 4. Y todos esos símbolos que mencionan estos documentos acerca del cielo se están refiriendo al cielo interior del hombre, a la configuración anatómico-espiritual. Entonces, la casa de cristal o el trono que habla Apocalipsis es el corazón del hombre. Las 4 esquinas de la casa o los 4 seres vivientes que menciona Apocalipsis son las 4 válvulas del corazón, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Las lenguas de fuego que habla el libro de Enoch, que a su vez también son los relámpagos y voces, y el mar de vidrio que habla Apocalipsis es la sangre que recorre, la sangre es caliente, por eso es lenguas de fuego. Cuando habla de los querubines, o en el Apocalipsis habla de que estaban llenos de ojos por delante y por detrás, son las células, porque los ojos en el símbolo graban información, las células graban, condensan la memoria de nuestra vida.
También cuando habla de la cabeza de los días en el tema de Enoc y de el uno sentado en el trono que habla Apocalipsis, se está refiriendo a la dimensión del verbo que sustenta la vida desde el corazón en el palpitar. El corazón es el motor de la vida, recibe el impulso, el chispazo desde el nódulo sinusal, y esa es una energía que la ciencia no puede comprender desde dónde proviene, cómo se origina y cómo sustenta la vida. No saben cómo se sustenta la vida en el corazón humano. Investigan científicamente, biológicamente, pero el trasfondo de esa energía lo desconocen. Y esa energía en nosotros, esa partícula, esa chispa, es lo que el primer capítulo de Juan habla de el verbo. El verbo era Dios, el verbo es la luz y la luz es la vida en los hombres, o al revés. El verbo es la vida y la vida es la luz en los hombres. Entonces, esa luz que refracta el corazón es la vida, esa luz es el verbo y esa luz es la partícula de Dios dentro del hombre que sustenta la vida. Entonces, el corazón es el trono y en el trono se sienta la vida, que es la luz, que es el verbo y que es Dios. Y los 24 ancianos que habla el Apocalipsis que tenían corona de sus cabezas son las 24 costillas, 12 de un lado y 12 del otro, 24 ancianos que protegen el trono. Entonces, como lo decía, está narrando estos símbolos, estos textos de conocimientos espirituales, una configuración biológico-espiritual. Ese es el reino de los cielos dentro del hombre. Y si el hombre se conecta con el trono y el reino que lleva por dentro, obviamente se conecta con la fuente que le da la vida, y ahí es donde está la comunión con el Dios verdadero. Entonces, bueno, estas son enseñanzas que obviamente en la religión normalmente no se van a escuchar, pero en ese video que les menciono explico ampliamente el tema de los tres cielos. Son muy profundas las enseñanzas y concuerdo y me suscribo a lo que dices. El reino de los cielos no solamente está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Jesús también lo mencionó. Claro. Que muchos están mirando, diciendo el reino vendrá, va a venir el reino, o cuándo va a venir, no se va a anunciar, no se va a ver, sino que el reino de los cielos está dentro de ustedes o de vosotros. Y se ha acercado a vosotros. Se ha acercado, pero también Sí. hay una traducción más correcta que se ha manipulado porque sacó la palabra griega que es entos, Claro. o entos, si no me equivoco bien, se la tradujo mal para decir el reino de los cielos está entre ustedes, pero en realidad lo que está diciendo el griego es dentro de ustedes. No, y en otros apócrifos lo dice también, dice el reino está por dentro y por fuera. Ahí lo dice directamente también. Los apócrifos nos dicen muchas verdades y así es. Estoy de acuerdo con eso. El libro secreto de Juan tengo pendiente leerlo. Ese libro considero que tiene una de las mayores revelaciones, que es impresionante, el libro secreto de Juan. Te lo recomiendo 100%. Estoy leyendo, leí un poco el libro de Enoc y le estoy leyendo ahora el Evangelio de Tomás. Buenísimos. No sé si lo leíste todo. Sí, el de Tomás y el de Enoc son excelentes. Muy, muy interesante. Te dice Nixon, listo, muy interesante. Perdón, tantas preguntas. Quería aprovechar esta ocasión. No te preocupes, Nixon, para eso estamos para preguntar. Obed te respondió también, Salim. Quiero que le leas su respuesta. Muchas gracias por tu honestidad y sobre todo la disposición de compartir tu conocimiento. En algún momento dispondremos de algunas informaciones más precisas y extensas donde puedas compartirnos. Durante bastantes años, como lo decía al principio, junto con otras personas en América Latina, porque obviamente yo no soy el único. De hecho, gente en América Latina y en el mundo ya comparten información que tiene que ver con el verdadero mensaje espiritual, el verdadero conocimiento que ha sido traído y que fue tergiversado. Yo no digo nunca que tengo la verdad absoluta porque no es verdad, o sea, eso no es cierto. Yo simplemente transmito la forma que yo tengo de interpretar ciertos conocimientos. Y para muchos les puede resonar, pueden estar de acuerdo y hay otros que no. Y no pasa nada porque eso se trata de aprender. Pero si gustas, puedes pasarte por mi canal y ahí hay bastantes videos, he hecho más de 400 videos que seguramente ahí puedes tener mayor información sobre un tema en específico. También puedes visitar el canal de Descubriendo en YouTube, donde también participo con 2 compañeros y también tocamos temas similares y distintas investigaciones. Ahí hay bastante material, así que bueno, cuando tengas tiempo puedes revisar y seguramente encontrarás respuestas allí.
Les recomiendo también el canal de Despierta, este es el tiempo. Excelente también. Matamoros, también Sí, excelente William. canal. Y le quería decir a Obed que va a tener el link del canal de Flecha Antigua, el canal de Salim, en el primer comentario al terminar la transmisión. Bueno, Nixon, te voy a decir algo más. Una hermana nos dice: hello a todos, Luis Valle. Y también nos dijo una hermana que es el 8º like, no sé qué se refería, creo que dejó 8 likes, algo así. Y nos dice Nixon por último: también lo creo, así, la gente espera un milagro, pero no ven que el milagro del reino lo pueden experimentar desde adentro. Claro. Justo hay una película no sé si viste, de Jim Carrey, del Todopoderoso, Sí, me que la vi. termina con esa enseñanza, Sí, sí, me la vi. que sean el milagro. Y Sí. muy buena la película, a pesar de que él es un comediante, ¿no? Luis Valle nos dice, creo que es el último ya: ¿dónde puedo conseguir el libro secreto de Juan? Te preguntan. El libro secreto de Juan se puede conseguir fácilmente en internet. Ahí está en PDF. Se puede descargar. Pones ahí en tu buscador libro secreto de Juan en PDF y lo puedes descargar. También está en Word. O de pronto, si de pronto no confías tanto en las páginas de internet, ya pues hace bastantes años que nosotros lo hemos descargado. Y también lo puedes buscar en la página www.descubriendo.com.co. Ahí entras a una sección que dice biblioteca y ahí no solamente está el libro secreto de Juan, sino que hay muchos documentos que puedes descargar y estudiar. Entonces, de esas dos formas lo puedes conseguir, se consigue fácilmente. Así es, gracias, Salim. Salim, nos pasamos el tiempo, disculpa, Hombre, el tiempo se va amigo, que rápido. se va rápido, esto puede seguir de más, Sí. pero bueno, si tenés un poco de tiempo, antes de despedirme, quería decirte lo último. Me gustaría compartir una reflexión para nuestros amigos y hermanos con respecto a esto de la manipulación genética y cómo no ser partícipe de esa manipulación genética para nuestro espíritu. Sí, muy interesante eso que planteas porque así como lo comentaba de que ellos les tomó un tiempo adecuar las condiciones para que nuestra genética recibiera una información oscura para alterar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Resulta que eso no fue un procedimiento que es permanente y eterno en nosotros. Esa manipulación genética se puede revertir. ¿Y cómo se puede revertir? Pues de la misma forma en que fue impuesta, a través de un proceso de transformación de la información que entra por nuestros sentidos. Entonces, si la manipulación la hicieron bombardeándonos con imágenes falsas, con imágenes negativas a través del tiempo, nosotros podemos revertir eso grabando a través de nuestros sentidos una información diferente. Por poner un ejemplo, si usted es una persona que dentro de sus errores quizás es muy violento y de pronto le gusta consumir información que tenga que ver con la violencia, videos por internet, deportes de combate, es decir, toda esa información que le alimenta ese error que usted tiene, usted lo que debe hacer es, primero, ser consciente de eso y segundo, comenzar a tomar acciones para transformar sus hábitos de vida. Y de esa forma comienza a grabar una información diferente. O quizás la persona que tenga un desorden sexual y resulta que consume mucho contenido para adultos. Entonces, usted tiene que ser consciente de eso y comenzar a limpiar sus sentidos de toda esa información basura que está grabando. Eso no sucede de un día para otro. Hay personas que lo pueden hacer más rápido porque es que cuando hablamos del pensamiento, cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos de la genética, ahí entra mucho una dimensión que la ciencia terrestre apenas está empezando a comprender, que es la cuántica. Pablo, en sus términos, dejó una enseñanza que se estaba refiriendo a eso. Cuando él hablaba que en un abrir y cerrar de ojos, muchos serán transformados. Esto corruptible pasará a ser incorruptible. Eso es física cuántica. ¿En qué sentido? Una persona que le tomó 20 años tener un vicio, quizás fumador, en el momento que toma conciencia puede dejarlo en un día, si se lo propone. Hay personas que pueden hacer eso, hay personas que le puede tomar un año o le puede tomar 20 años dejarlo.
el mismo tiempo que le tomó consumirlo. Entonces, a nivel de la mente, a nivel del espíritu, a nivel del proceso de transformación genética, no hay un tiempo cuadriculado. El tiempo y las acciones estarán determinadas con la voluntad que usted le ponga, con la conciencia que usted logre y las acciones que usted ejecute para que eso se transforme. Está en nuestras manos. Es decir, si usted quiere ser una persona diferente, tiene que comenzar a pensar diferente, y para pensar diferente tiene que guardar información diferente a la que cotidianamente estamos guardando. Eso, aunque usted no lo crea, está modificando su genética, y quizás no logre la transformación total en esta vida porque es muy complicado, pero la información genética y espiritual que usted se va a llevar a una próxima reencarnación va a ser mucho más avanzada, y usted va a nacer en esa futura vida con unas condiciones mejores a nivel mental, a nivel espiritual, que las que tenía en la vida anterior. Y esa condición superior le va a llevar a seguir trabajando. Y en la medida que usted lo siga haciendo, porque el avance que tenemos como personas en este presente es el resultado de lo que hicimos en el pasado. Y lo que estamos haciendo hoy será lo que va a determinar nuestro futuro en nuestra existencia. Y de esa forma, a través del proceso de avance espiritual hacia el futuro, en futura encarnación, lo más seguro es que reencarnaremos en cuerpos que tengan la genética restaurada. Además de esto, hay otro proceso ya externo que nos está ayudando, y es el Sol. El Sol, con la energía que está emitiendo al planeta, que ya la ciencia lo viene detectando desde hace bastante tiempo, está incrementando sus llamaradas, está incrementando su vibración, y obviamente eso está teniendo unos efectos en la Tierra, en el clima, en los aparatos tecnológicos, pero lo que no se dice son los efectos que está generando en la genética humana. El Sol está removiendo la memoria oscura que hemos grabado, y la está removiendo primero porque no pertenece a nosotros, no es algo natural, pero la está removiendo para dos motivos. El primero, pues, para que salga, es decir, para que sea evidente el error en cada uno de nosotros. Y al ser evidente, nosotros más fácilmente lo detectamos y lo podemos trabajar. Y de acuerdo a la conciencia que tenga cada uno, algunos van a interpretar eso como que lo tienen que trabajar, lo tienen que limpiar, y en otros va a aflorar eso para seguirse destruyendo. Es decir, lo van a interpretar de otra forma, y es lo que el Apocalipsis dice: el que sea santo, santifíquese todavía más, y el que sea perverso, siga siendo perverso todavía más. Y ahí es donde se van a separar ovejas de cabritos, y ese proceso lo está impulsando el Sol. Entonces se van a incrementar la delincuencia, los robos, los asesinatos, todas las revoluciones, todas las manifestaciones humanas. La maldad se va a multiplicar, pero también el bien se va a multiplicar. Todo eso está siendo removido a nivel genético por el mismo proceso interior del ser humano, porque la genética busca restaurarse, y por el Sol. Entonces, eso es un proceso que se va a revertir en el tiempo, no será para siempre. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Impulsarnos a todas aquellas acciones, pensamientos y memorias que vayan enfocados a conectarnos con la vida y no seguir conectándonos con el sistema y el programa de muerte que nos han colocado alrededor. Eso es lo que yo podría decir en ese tema para concluir. Muchísimas gracias, Salim. De vuelta, disculpa porque se hizo largo, pero fue muy interesante. Hermanos, amigos, esa es la perspectiva de Salim Jasir. Muy entretenido para mí, la verdad, aprendí bastante, y te agradezco mucho por tomar tu tiempo. Sé que trabajas y no te dedicas de tiempo completo al canal, así que gracias por darme este espacio y también porque pudiste venir al canal. Mil gracias a ti por la invitación. Yo siempre donde me inviten, siempre y cuando pues se cuadre la agenda y todo, pues ahí estaré, porque esto me apasiona, me gusta compartirlo, y siempre estamos dispuestos. Y gracias por abrirme las puertas aquí en tu espacio. Muy agradecido. No te preocupes, gracias a ti. Quédate un ratito al final, quiero decirte algunas cositas y te leo lo último que dice Nixon. Excelente, Salim. Gracias por compartirnos ese conocimiento. Bendiciones. Un Bendiciones abrazo también para ti. para Nixon. Un abrazo.